Hola, soy María Belén Aguirre y en esta ocasión leeré para Biblioteca Parlante Haroldo Conti Soriano por Soriano, una publicación de Seix Barral. Que la disfrutes. Soriano por Soriano. El día que nací, mi padre fumaba como un loco en el patio de la casilla de madera, donde ahora hay un chalet muy elegante. Mi madre dice que fue un parto difícil a las 4:20 de la tarde de un día de pleno verano. El sol rajaba la tierra. Los jóvenes Borges y Bioy Casares paraban cerca, en los troncos, alucinando las historias de Isidro Parodi. Mi padre trabajaba para obras sanitarias en la instalación de cloacas. En Mar del Plata conoció a mi madre, allí se casaron y allí nací yo, en 1943, ese 6 de enero de calor espantoso en la calle Alem. La empresa destinaba a mi padre a distintas ciudades del interior. De Mar del Plata lo mandaron a San Luis, de ahí a Río Cuarto y después al sur, antes de que recaláramos en Tandil. Chipoleti era literalmente el Far West. Cuando llegamos no había pavimento, las calles eran de tierra y no existían casas de 2 pisos ni librerías. Los únicos entretenimientos eran el cine, cuando había, y el fútbol. Yo soñaba con ser futbolista y mis padres con que fuera ingeniero. Habrá sido por eso que nunca terminé el secundario. Nadie me hizo de San Lorenzo, pero yo nunca pensé en otro equipo, en otra camiseta. Ningún porteño tiene idea de lo que significa ser de San Lorenzo en una provincia. Era ser un bicho raro, porque la distancia hacía que llegaran solamente los ecos de Boca y River. Yo le había pedido a mi mamá que me tejiera una bufanda azulgrana. ¿Para qué? Me la afanaban, me la enroñaban. Tenía que aguantarme cada cosa. Cuando llegamos a Tandil, durante un tiempo me gané la vida jugando al truco. Todos los días, desde la 1 de la tarde hasta las 4, como un laburo profesionalmente. Formaba pareja con un amigo que se llamaba Juan. Ganábamos buena guita, un buen sueldo, hasta que una vez fuimos a Médanos, un pueblo que es la capital del truco. Ahí jugás contra un ciego y perdés como en la guerra. Nos dieron una paliza terrible. Cuando mi viejo lo supo, me paró la mano. Era el 64 o el 65. Entré en Metalúrgica Tandil, que fabricaba los motores de todos los autos del país. Me deslomaba todo el día y ganaba menos que con la baraja. Además, el mundo a las 8 de la mañana tiene una luz matadora, con la cual uno puede ir preso tranquilamente. Esa hora a mí me da miedo desde esa época. Hay tanta gente que no sé qué carajo hace, todos esperan el colectivo, cruzan la calle. Sobre la base de esos temores, creo, me convertí en periodista. Pero antes conseguí ser sereno en aquella metalúrgica. Un gran curro. Como nadie quería quedarse de noche, aceptaban hacer el trabajo pesado y me dejaban todo barrido para salvarse del turno noche. En la oficinita había una máquina de escribir, luz, hasta una estufa. Me interrumpían un par de veces para que les entregaran los guantes a los pocos operarios que quedaban, y yo tipeaba tranquilo mis primeros cuentitos, muy cortasarianos, impublicables. Tandil me parecía Nueva York,
con sus edificios de 5 pisos, sus grupos teatrales, las bibliotecas, las librerías. En el café me incorporaron a la mesa de los intelectuales, que eran todos socialistas. Ahí dejé de pensar en el fútbol y decidí ser escritor. Y también fue ahí donde conseguí mi primer trabajo como periodista, a los 21 años, en el matutino El Eco de Tandil. En esa época, en los diarios de la mañana, sobre todo en los de provincia, uno tenía que quedarse a ver la página en el taller. Así que cuando terminaba de escribirla, me iba al boliche, volvía a la 1:30 a echarle un vistazo para ver cómo había quedado, y me volvía al bar donde estaban los del cineclub, los del grupo de teatro, toda esa escenografía provincial que era una proyección de lo que pasaba en la capital. Y me acostaba, como siempre, a las 5 o 6 de la mañana, pero ya me estaba preparando para ingresar en primera plana, sin que nadie lo sospechara, reescribiendo, como ejercicio, las notas de La Nación en el estilo de esa revista. Por entonces pasó por Tandil el mismísimo Osiris Troiani y conseguí que me encargara una nota. Condescendiente, él me dio el tema, Semana Santa. Yo sabía que eso significaba tomarle el pelo a la conmemoración más importante de Tandil, o sea, después de publicarla me iba a tener que rajar del pueblo. Así que escribí el artículo, lo mandé a Buenos Aires y me fui detrás de la carta. En mi casa nunca hubo biblioteca. Mi padre era electrotécnico y solo tenía libros de temas ininteligibles. Mi relación con la literatura sigue siendo un poco caótica por la forma desordenada en que fui haciendo mis lecturas. Cuando empecé a leer, nadie me dijo que Balzac era más importante que Chais. Tuve que descubrirlo solo. Y empecé a prestarle atención a la literatura muy tarde. Hasta los 20 años fui un salvaje que no había leído nada, salvo revistas de historietas. Esa es mi formación primera, que tanto se me reprocha y a la que le estoy muy agradecido porque tiene mucho que ver con mi escritura. Mi primer libro lo leí en 1961 y todavía tengo el ejemplar, mortecino y pegado con el scotch amarillo de aquellos tiempos. Soy leyenda, de Richard Matheson. Un tipo que el verano pasado, ya viejo, se jugó la vida en el incendio de California para salvar a su gato. De ahí salté desordenadamente a los clásicos del siglo XIX, los hermanos Karamazov, Madame Bovary, Rojo y Negro. El primer rioplatense que me golpeó fuerte fue Horacio Quiroga, especialmente los cuentos de amor, de locura y de muerte. Muy cerca vino Arlt y después Cortázar, que fueron un choque decisivo en mi iniciación como lector. Y ya en Buenos Aires descubriría a Chandler y a muchas más de mis devociones. Pero hasta el día de hoy solo lloré, como un niño, la muerte de 2 escritores, George Simenon y Graham Greene. Cuando llegué a Buenos Aires, seguí llevando una vida muy parecida a la de Tandil. Es difícil hacerle entender a los jóvenes de hoy cómo era la capital en esa época. Cuando se lo comento a algún taxista joven, veo que me mira por el espejo retrovisor como pensando, otro borracho. Yo llegué en 1969. En esa época, los viernes y sábados a la noche, en la avenida Corrientes, uno tenía que andar por la calle, porque la vereda estaba repleta de gente. Y no había boliche que no estuviera lleno. Éramos todos solteros y queríamos ser solteros para siempre, por las minas que circulaban por La Paz. La idea del matrimonio y de los hijos era de gente seria. En esos tiempos también se usaba aquello de defender las ideas con el cuerpo. Todas las discusiones literarias de la noche terminaban a las piñas.
Empezábamos a tomar temprano, en el cañón del Bajo, y terminábamos con escándalo y trompadas en el Viejo Ramos o en alguna comisaría. También es cierto que en ese tiempo no se necesitaba tanto la plata. La noche no era cara, por lo menos la nuestra, que era de ginebra, no de whisky. El periodismo me ayudó mucho en ese tiempo en que uno es ayudable cuando es joven. A Jacobo Timerman no lo conocía más que como una leyenda, porque cuando se hablaba mal de algún patrón se hablaba mal de Timerman, pero al mismo tiempo con admiración. En 1971, cuando armó La Opinión, yo estaba trabajando en la revista Panorama, pero no lo pensé dos veces cuando me convocó, pocos días antes de que saliera el diario. Al menos para esa época, él ya no se mezclaba con la gente de la redacción. Estaba en un trono, y no solo accedía a él para ser humillado, y uno solo accedía a él para ser humillado por algún error, aunque fuese mínimo. Timerman pegaba la página con el error subrayado en rojo y el nombre del culpable en la puerta de entrada de la redacción, de modo que todos la vieran, con lo cual consiguió un diario en el que uno se cuidaba enormemente antes de escribir una frase. Era duro, durísimo. Uno agradecía internamente esas lecciones, porque casi siempre él tenía razón, pero yo nunca pude sacarme de encima el fantasma de la exigencia. Muchas veces, años después, se me apareció en sueños la cara de Timerman, la misma cara que le vi las veces que me llamó a su oficina para decirme de todo. Al interior no quería ir nadie. Todos preferían Europa, Japón, Estados Unidos, porque La Opinión pagaba. A mí me abatataba tanto no saber idiomas que terminaba yendo siempre al interior. Y hoy descubro notas mías de lugares donde podría jurar que nunca estuve. Pueblos perdidos, donde un noctámbulo como yo desembocaba sin remedio en el boliche, el único lugar abierto, y la gente que se queda despierta a esa hora en esos pueblos tiene una manera notable de contar. He oído cuentos de aparecidos que mientras me los hacían pensaba que este tipo siga hablando hasta que amanezca, por favor. Fantaseaba con la idea de escribir una obra de teatro sobre mis ídolos, Laurel y Hardy. Tenía claro cómo terminarla. El público debía arrojarse tortas de crema a la cara. Un empresario teatral me dijo: «Eso no va, Osvaldo. La gente va bien vestida a un espectáculo. Se van a ensuciar la ropa y peor, me van a dejar la sala hecha un desastre». Así que renuncié al final y a la obra, hasta que una noche íbamos caminando por Florida con un grupo de amigos, todos borrachos, y uno de ellos se puso a recitar un texto en prosa tan hermoso que me impresionó. Le pregunté de quién era. Me contestó: «¿No conoces a Raymond Chandler?» «¿A Chandler?» «No solo le debo el gusto por escribir historias con muchos diálogos. Él hacía como nadie ese romanticismo irónico de hombres duros que dicen frases shakespearianas. Cuando descubrí a Philip Marlowe, me di cuenta de que podía contar aquella historia de Laurel y Hardy a través de un detective. Y así me puse a escribir, triste, solitario y final. Yo me metí en el texto como personaje para divertirme. Después pensaba sacarme, pero cuando la terminé, se la di a leer a unos amigos, y ellos lograron que se publicara antes que le corrigiera eso. Salió en junio de 1973. Yo tenía 30 años. Estaba en Bélgica en marzo del 76, medio de casualidad, y vi el golpe por televisión, y supe que no era muy conveniente volver. Los primeros trabajos que conseguí, como limpiar oficinas o iglesias, fueron de noche. Se hacían a esa hora por dos motivos:
porque de día había gente y porque éramos clandestinos y nos pagaban en negro. Nadie nos iba a dar un trabajo como la gente, siendo como éramos clandestinos y con otra lengua. Todos los amigos con los que estaba también trabajaban de noche. Todo eran muy años 70. Hacíamos vida comunitaria y compartíamos absolutamente todo. Poco a poco fui aprendiendo el francés. Una noche, laborando en un hospital, conocí a una enfermera encantadora de la que me enamoré y con la que terminé casándome, Catherine Brucher. Me impresionaba mucho verla leer a Sartre en francés. Yo trabajaba 2 o 3 días a la semana, que era lo que se podía conseguir en ese mercado negro de la clandestinidad. Vivíamos con un bajísimo nivel económico, pero sin dramatizar. No se comía manteca ni carne. Tomar una Coca-Cola era un lujo, y el café lo probábamos cuando alguno lo afanaba del supermercado. Fue en esa época cuando conocí a Osvaldo Bayer y me dio una lección de vida. Él también estaba en la vía, pero al volver a Alemania después de conocernos, recibo una carta suya con un giro, con una suma curiosa, como si fueran $527,80, y una notita en la que me decía: querido Osvaldo, acabo de cobrar un trabajo, te mando la mitad. No agregaba devuélvemelo cuando puedas, simplemente me daba la mitad exacta de lo que había recibido. No está probado que las distancias te den madurez, y en todo caso es una madurez que uno paga cara en angustias. Para reconstruir y sintetizar aquella experiencia, yo sabía que tenía que volver, si no la experiencia se convertiría en éxodo y punto. El inmigrante responde a necesidades personales y corre el riesgo calculado del desarraigo. El exiliado no tiene para elegir. Cuando salí de Buenos Aires nadie me perseguía. Después creí que en un año estaría allá otra vez. Mientras tanto libré una verdadera batalla cotidiana con la lengua. Hablaba con el gato como un boludo, porque me resistía a la idea de perder el tono más allá de lo tolerable. En España hubiera sido peor. Allá los giros locales se te pegaban porque los idiomas son demasiado parientes. Y el habla coloquial era fundamental para un tipo como yo, que siempre trabajó al 90% con el diálogo. No creo que sea lo mismo la soledad en Dinamarca que la soledad en la Argentina. No es que descalifique la soledad del pobre dinamarqués. Una persona se puede sentir como la mierda en cualquier país, pero el dinamarqués va y se suicida. En cambio aquí la soledad nos acompaña desde el nacimiento, junto con la idea de que hay pocas maneras de incidir en el curso de nuestras vidas, porque estamos más expuestos a las vicisitudes del país que a las propias. Un argentino, en lugar de suicidarse, deambula, o se mete en problemas. Si pienso ahora en los personajes de No habrá más penas ni olvido, esos peronistas que se pelean a muerte hasta el día anterior en que estaban lo más bien, no pasamos un carajo, todos amigos en el pueblo. Ninguno de ellos podía prever que tendría un destino histórico. Son de una clase social muy precisa, tipos que nunca serán ricos, ni aspiran a serlo, y de pronto la historia los alcanza y los arrastra, porque así es la historia argentina. Uno da un paso y lo arrastraban 5 pasos más, y ya estás en medio del mar, y hay que nadar, o te hundís. El RP me inspiraba más respeto que Montoneros, pero eran mucho más cerrados. Yo estuve escritorio de por medio durante un año en La Opinión con un cuadro del RP y nunca lo supe,
No lo sospeché siquiera. Con los montoneros, en cambio, sabías. No te lo decían abiertamente, pero te pedían cosas, que los ayudaras a redactar un documento. Los del RP eran más serios, no confiaban en nadie de afuera de la organización. Además, yo tenía amigos montoneros. Cuando me fui de La Opinión al diario Noticias, había que ser muy ingenuo, o simularlo, para no darse cuenta. Creo que todos, o casi todos los de mi generación, tuvieron en algún momento simpatía por la guerrilla, aunque confesarlo en esta época sea a pura pérdida, no tengo empacho en decirlo. ¿Por qué volví en 1983? Era una época de gran entusiasmo, y hay razones muy fuertes que a uno lo atan a su país. Si yo prendo la radio o la televisión y se habla de un personaje, sé quién es, aunque se trate de mediocres. Conozco el tema del que se habla, que es el tema que atrae y expulsa a la vez. Constantemente me digo, ¿cómo puedo pertenecer a una sociedad que elige este gobierno, esta forma de vida? Ahora que puedo, lo que hago es irme 3 o 4 meses, pero las 2 únicas veces que elegí realmente dónde vivir fueron la primera vez que llegué a Buenos Aires y cuando volví del exilio. Solo los 2 primeros años de exilio yo pude escribir, porque aproveché el arrastre, lo que traía de la Argentina, el final de No habrá más penas ni olvido y Cuarteles de invierno. Pero después no me salió nada más. Había algo que no funcionaba, pero en ningún momento se me ocurrió que era porque trabajaba de noche. Hoy me enorgullezco de no haber escrito jamás una línea en horas de la mañana. Parece un orgullo snob, pero yo sé que si lo intentara saldrían solo disparates. Lo más temprano que llego a escribir es a las 6 o 7 de la tarde, y escribo mejor cuando me encierro en lugares extraños, que alquilo o me prestan. Si no conozco a nadie ni hay teléfono, mejor. Chandler recomendaba a los escritores un método que le parecía infalible para vencer la pereza: encerrarse en un cuarto y no hacer nada. En ese juego está permitido no escribir, pero totalmente prohibido hacer otra cosa. Ni leer ni ver películas, ni hablar por teléfono ni revisar la contabilidad. Nada que no sea rascarse, mirar el techo, prender y apagar la luz y fumar cigarrillos. Al cabo, pensaba Chandler, uno se harta de no hacer nada y se pone a trabajar. Yo venzo la pereza con disciplina. En mi casa tengo todos los elementos para no hacer nada: los libros, la videocasetera, la computadora, internet, corresponsales en correo electrónico o fax en varias partes del mundo. Por eso cuando empiezo una novela y siento que va a funcionar, que una página llama a la otra, me voy de Buenos Aires, porque esta ciudad está, al menos para mí, un poco asociada con la pereza. Prefiero trabajar en Mar del Plata o París. No es por esnobismo. Estoy en París como si estuviera en Villa Crespo, porque cuando llego me encierro en el departamento y de ahí no salgo. Y cuando voy a Mar del Plata ni me acerco a la playa. En ambos casos me alejo de la familia, del teléfono, y trato de no leer los diarios. Bajo a comprar los víveres para toda la semana, duermo al pie de la computadora y tacho de un almanaque los días que van pasando, exactamente como un presidiario. Así comprendí lo que una vez me dijo Ross MacDonald: cuando se está escribiendo una novela, es imposible gastar energías en otra cosa. En general, al cabo de esos periodos de encierro, termino enfermo. Puedo adelgazar 8 o 9 kilos porque, como no sé cocinar, me alimento con productos enlatados, cuando me acuerdo. Si me salté la hora del almuerzo o de la cena, para no perder tiempo me hago un sándwich, o caliento el contenido de una lata, o como mientras releo y corrijo. En el fondo la cosa tiene un costado heroico. Cuando volvés la gente te dice qué consumido estás y vos contestás: es que estuve escribiendo. No
soy tan viejo como para ser venerable, ni tan joven para ser un cómplice. Pero no me gustaría nada que me pasara lo que a los personajes de algunas novelas mías que se inventan vidas porque no toleran las propias. En el fondo mis libros plantean por infinitésima vez en la literatura argentina el problema de la identidad. El 90% de los escritores, sobre todo los contemporáneos, nos pasamos interrogándonos por la identidad. En el fondo, esto es lo que te pasa preguntando la gente, lo que se pasa preguntando a la gente en la calle, a veces de manera inconsciente. ¿Qué somos? ¿Por qué nos va así? ¿Cómo se resuelve este berenjenal? Por eso mis personajes son contradictorios y se parecen tanto a los comunes mortales. Yo hago historias de tipos como todos, retomo la literatura de personajes que está algo olvidada y trabajo con personajes prototípicos, así que no tengo que explicarlos ni explicármelos mucho. Creo que empecé a considerarme escritor en un sentido inexorable cuando terminé Cuarteles de invierno en Bélgica. Paradójicamente, o no tanto, después pasaron muchos años sin que pudiera escribir, por estar viviendo en una lengua con la que no podía ser ni periodista, pero era lo único que había hecho en la Argentina que me había dado de comer. Lo cierto es que solo volví a escribir cuando regresé al país, y la siguiente novela fue la que más tiempo me llevó y con la que más sufrí. A sus plantas rendido un león. Yo tenía la idea de trabajar un personaje argentino en el exterior y juntar ciertas experiencias de esa extranjería en el exilio con la cosa argentina. Pero no había caso. Mientras escribía las primeras páginas me hice 1000 veces la misma pregunta. ¿Cómo se hace para escribir algo que merezca llamarse literatura? En mi desasosiego hice lo que hacen todos los escritores, aunque uno cree ser el único y se avergüenza. Cuando la novela se empantana, correr a la biblioteca y buscar auxilio en libros ajenos o propios. Y cada vez que uno repasa algo publicado, se tropieza con la dificultad de reconocer que alguna vez fue mejor, o que nunca fue lo suficientemente bueno como para que valga la pena seguir. Hasta que una noche, José María Pasquini Durán me contó la historia de un cónsul argentino en Guyana durante la Guerra de Malvinas, un personaje patético, e inmediatamente me di cuenta de que el personaje de A sus plantas tenía que ser cónsul, porque era meter en un solo personaje todo aquello que significaba la Argentina. El lector te abandona por un mal libro, pero también te abandona porque no está a la altura de tus personajes. No sé cómo imaginarme mi lector. No hay uno igual a otro, así como no hay dos adolescentes idénticos. Supongo que mis lectores comparten conmigo algunos elementos básicos. En un principio no me gustaba verme tan maltratado. Ahora me acostumbré. Si alguien me dice antes de sacar un libro quién y en qué medio va a hacer la crítica, yo ya sé cómo va a ser. Sobre todo en este país en que las cosas tienen un cariz casi personal. Se discuten menos ideas o proyectos literarios que el éxito como valor absoluto, que en este caso me ha tocado a mí. Generalmente yo detestaba a la gente con éxito, y a mí mismo me cuesta mirarme en esta situación, porque no es un rol que hubiera querido desempeñar. Ser bestseller tiene una tradición de desprecio, de prestigio. De hecho, difícilmente me ha interesado o compré algunos de los libros que nutren esas listas. Pero a partir del 83, con la vuelta de la democracia y el enorme golpe de suerte que significó para mí el éxito de No habrá más penas ni olvido, tuve que empezar a convivir con esas contradicciones, pensando que escribo tan libremente como cualquier autor y que esa situación de privilegio es un honor que me otorga la sociedad. Obviamente yo no rechazo el éxito, porque hacerlo sería necio. Vivo de mis libros, y eso me da una enorme libertad. Con ellos compro libertad y tiempo, y la plata se gasta rápidamente comprando tiempo. Uno está un año sin trabajar y el dinero se fue.
La dictadura ha significado para mí el mal absoluto. No me salen matices para explicarla. Quiero decir, asimilo a aquellos militares con el nazismo y eso me impide comprender las razones de los que trabajaron de cerca o de lejos para ella, los que colaboraron e incluso fueron actores pasivos pero conscientes. Era mejor estar equivocado contra la dictadura que tener razón obedeciéndola. Lo que pasó en las almas de los argentinos entre 1976 y 1983 es todavía un enigma. Sé que hay 1000 hipótesis y las he escuchado todas. ¿Fue cielo alguna vez la tierra que se convirtió en infierno? Los abuelos de nuestros padres decían que sí. La traición recorre la historia argentina, afirmación contundente, pero soy un lector voraz de la Biblioteca de Mayo, los documentos crudos, sin las interpretaciones posteriores de los historiadores. Y ahí están ya los primeros enfrentamientos brutales, las traiciones. No conozco una sociedad que se haya maltratado y se maltratase tanto como la nuestra. Los fervores de Mayo se han apagado hace mucho tiempo, pero las voces de la revolución abortada todavía están ahí y reclaman lo mismo de entonces: libertad, justicia, igualdad, independencia. ¿Son utopías? ¿Asignaturas pendientes? No importa el nombre que se les dé, son deudas que tenemos con nosotros mismos. Nada de patrioterismo mesiánico ni de nacionalismo venal, solo la insistencia en construir algún día una patria en la que sus habitantes puedan sentir que están buscando lo mejor para todos y no la fortuna de unos pocos. Ahora los héroes son estampas congeladas. Ya no rugen Moreno y Castelli, no se desmaya de hambre Belgrano en el campo de Tucumán, no enloquece French, ni enfrenta San Martín el dilema de Guayaquil. Queda apenas la vanidad de un coraje perdido, nada que evoque la pasión de aquellos fundadores que no amasaban plata sino ilusiones. Sin embargo, por ridículo que parezca, todo está por hacerse. En alguna recóndita parte de nosotros se enhebran los hilos invisibles de un sueño inconcluso, una igualdad de oportunidades en las que no haya miseria ni ignorancia, una independencia que no significa aislamiento ni odio, una utópica nación de hombres honestos que haya pagado sus deudas con el pasado. Hemingway decía: la única cosa de la que un escritor puede estar seguro a lo largo de su existencia es que todo el mundo intentará impedir que escriba. Familia, escuela, ejército, dinero, política, amigos, enemigos, conocidos y críticos. Hay escritores que se dan una semana de tiempo para terminar un libro, como Cimeron, otros un mes, como Faulkner, otros la vida entera, como Joyce. Hay tipos que en lugar de escribir van a contar esa historia a los amigos en el bar, a la esposa en la mesa, al amante en la cama. Hasta los más grandes se dejan llevar a veces por la omnipotencia. Envalentonado por el éxito de Guerra y Paz, Tolstoy pensaba que a Ana Karenina le llevaría 15 días de trabajo. Escribió el millar de páginas apurado por las deudas y por un contrato que lo obligaba a publicarlas en folletín semanal. Las primeras páginas aparecieron en El Mensajero ruso en 1875 y solo 5 años más tarde fue editada en 3 volúmenes para las librerías. Bulgakov, el ruso más prohibido en tiempos del estalinismo, anotaba al margen de sus páginas escritas en secreto: Dios mío, ayúdame a terminarla. Talentosos o mediocres, pocos escritores quedan conformes con su obra recién terminada y de inmediato empiezan a reescribirla, a retocarla, a disecarla, a cortarla en rodajas, siempre a solas, porque un escritor está siempre igual de solo que un corredor de maratón. De esa soledad debe sacarlo todo: música celeste y ruido de tripas, y también la peregrina ilusión de que un día alguien decida abrir su libro para ver si vale la pena robarle horas al sueño
con algo tan absurdo y pretencioso como una página llena de palabras. Soriano por Soriano. Una publicación de Seix Barral. Lecturas para Biblioteca Parlante, Haroldo Conti.